Bueno, vamos a continuar con la sección 3.3 del capítulo 3. Este corresponde un poco a las definiciones de pares, de par. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es un par. Entonces, tenemos aquí dos fuerzas. La fuerza F y menos F, con la misma magnitud, líneas de acción paralelas, pero sentido opuesto, ¿verdad? Entonces, si tenemos esta condición de acá, una F, y vemos que tenemos, digamos que en un mismo plano, la misma fuerza con la otra fuerza que tenga la misma magnitud, la misma dirección, ¿verdad? En este caso, si están contenidas en un plano, estarían, digamos, las dos tienen están en la misma orientación, pero en sentido opuesto. Entonces, estas vamos a decir que forman un par. Entonces, dos fuerzas que se encuentran de esta forma, las vamos a llamar un par. En realidad es un par de fuerzas que al final se simplifica de forma, digamos, para describirlo como un par. Aunque en realidad es un par de fuerzas. El momento de ese par va a ser, por ejemplo, si estas dos fuerzas yo las pongo acá, digamos en un plano, ¿verdad? Entonces, digamos, sobre un cuerpo, digamos, aquí está el punto A, que sería la fuerza F aplicada en A. Aquí la menos F, ¿verdad? Que sería el negativo, ven que es este mismo negativo. Y entonces, si yo quiero calcular el momento de esa fuerza, en este caso el momento MO, con respecto a esa fuerza sería el RA cruz FA, y le sumo el MB-RB cruz menos F, que sería esto. Si yo veo acá que puedo, digamos, un poco por las propiedades, digamos que puede manejar, digamos, los productos vectoriales, entonces esto de acá yo lo podemos simplificar, ¿verdad? Sacando factor común F y nos queda como RA menos RB, este menos pasa para acá, porque F es igual en los dos casos, ¿verdad? Entonces quería RA menos RB, cruz F. Esta operación de RA menos RB, que la vemos acá, que sería RA menos RB, en el fondo es R, ¿verdad? Porque si ustedes ven RA menos RB igual a R. Lo pongo acá, voy a escribir aquí. Aquí yo estoy diciendo que R es igual a RA menos RB, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy diciendo al pasar de esta línea acá. O igual, lo que yo puedo decir es que aquí yo tengo que RB más R es RA. Entonces, este de aquí lo paso para el otro lado y me queda R más RB es igual a RA. Y lo veo acá como el polígono de fuerzas. RB más R, ¿lo ven? No sé, de aquí a acá más este me da este. Entonces, de esa forma, veo que el momento va a ser un R cruz F. ¿Y cuál es ese R? En realidad es la distancia que hay, el vector entre los dos puntos de aplicación de las dos fuerzas que forman el par de fuerzas. Y por el producto punto, al final vemos que es R por F seno de zeta. Y R por el seno de zeta, en realidad, es la distancia perpendicular entre los dos vectores. Entonces, en el fondo, la magnitud del momento que hacen ese par va a ser igual al valor de la fuerza por la distancia perpendicular entre las dos fuerzas. Entonces a eso llegamos con este momento de un par. Entonces dice, el momento de un par es independiente del punto alrededor del cual se calcula. Y vamos a decir que es un vector libre y que puede ser aplicado en cualquier punto causando el mismo efecto. Entonces al final nosotros vamos a tener dos fuerzas que están, por ejemplo, contenidas en un plano y si forman un par, que es decir, que tenga una F y una menos F acá, si yo quiero calcular el vector M, el momento que hacen esas dos fuerzas es básicamente calcular la magnitud de F por la distancia perpendicular entre ellas dos. Y este va a ser un vector como libre. O sea que puede estar acá, como puede estar aquí también, ¿verdad? O puede estar acá. A eso se refiere como vector libre. Que al final van a provocar el mismo efecto, siempre y cuando obviamente sea perpendicular
por la definición de producto cruz, al plano que forman estas dos fuerzas. Ok. Vamos a decir que, hablando un poco de características de los pares, dice dos pares tendrán momentos iguales si F1 por F2 es igual a F2 por D2. Entonces aquí yo tengo un par que hace F1 y menos en F1 y tiene una distancia perpendicular entre ellas de D1, y tengo otro par que de magnitud es F2 por IF menos F2 por una distancia perpendicular de 2. Entonces, si dos pares tendrán momentos iguales, si el producto de F1 por D1 es igual a F2 por D2. Y se ubican en planos paralelos y tienen el mismo sentido, la tendencia causa-rotación en la misma dirección. Entonces, cuando hablamos del mismo sentido, es que este momento M, que van acá, por decirlo así, está saliendo del plano. Entonces, estos dos, la tendencia tendría que ser uno para arriba y otro para acá, ¿verdad? Este sería, digamos, un M1 y aquí un M2. Pero si este par, vean que lo que está haciendo es como, si uno sigue como, por decirlo aquí, vean que este sigue haciendo como este sentido, ¿verdad? Y este hace para acá. Entonces, si ustedes ven con la regla de la mano derecha, agarran su mano y hacen con F1 y con F2, van a ver que entonces la tendencia va a ser rotar en este sentido. Pero si, por ejemplo, este M2 por F2 por D2, al final yo obtengo un M2 que el vector al final hace rotar en otro sentido, es decir, que F2 esté aquí así y menos F2 esté al otro lado, la tendencia va a ser un M2 aquí. En magnitud son iguales, pero no se van a considerar iguales. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo sentido. Porque tiende a hacer rotar en el sentido opuesto. Entonces hay que tener cuidado nada más con estas definiciones. Ahora sí, adición o suma de pares. Dice, considere dos planos P1 y P2. Entonces aquí tenemos P1, y P2 que está acá, ¿verdad? Se intersecan y cada uno de ellos contiene un par. Entonces el de P1 es F1, menos F1 y F1 acá. Y el de P2, que es este de aquí, tiene F2 acá y menos F2. Entonces, dice cada uno contiene un par. Entonces, M1 es igual a R cruz F1. M1 igual R cruz F1. Aquí está el R. Entonces sería R cruz F1. Y M2, que sería R cruz F2. Entonces dice, los resultados de los vectores también forman un par. Entonces, M cruz R, ¿quién es R? R va a ser la suma de F1 más F2. Entonces, F1 más F2 forman R y menos R. Entonces, R y menos R es también otro par. Entonces, dice, por el teorema de Variñón, R1 cruz F1 más R2 cruz F2, entonces va a ser M1 más M2. Entonces, llegamos a la conclusión de que la suma de dos pares es también un par que es igual a la suma vectorial de dos pares. ¿Okay? Entonces, esa conclusión la vamos a aplicar en algunos ejercicios. Que la suma de dos pares, o sea, del par M1 y el par M2, es también un par que es igual a la suma vectorial de los dos pares anteriores. Y lo que nos quedaría con los vectores pares. Entonces, como repasando, tenemos el vector par, ¿verdad? Que era como en un plano, ¿verdad? En los cuales está f y menos f. Nos interesaba calcular, por ejemplo, determinar la distancia perpendicular entre ellos dos. Entonces, el momento es un vector que obviamente sigue la regla de la mano derecha. Entonces, la tendencia a la rotación en este caso sería así. Hace que el vector sea perpendicular al plano para arriba, saliendo en este sentido para arriba, cuya magnitud es m igual a F por T, la fuerza por la distancia perpendicular. Vimos que ese vector es un vector libre. Entonces, al ser libre, ok, yo lo puedo desplazar y mover al origen. ¿Por qué lo hago al origen?
porque a mí me conviene muchas veces hacerlo, ponerlo en el origen para poder determinar las componentes. Entonces, como dice acá, un par puede ser representado por un vector de magnitud y dirección igual al momento del par. Los vectores de par obedecen a la ley de adición de vectores. Entonces, la ley de adición de vectores es que lo que vimos en la filmina anterior es que yo, este momento, que es un par, yo lo puedo descomponer como la suma de dos pares o tres pares. En este caso, si yo quiero y hago las proyecciones con respecto a los ejes X y Y, voy a obtener las componentes MX, MY y MZ de ese par. Entonces, los vectores de par son vectores libres. Su punto de aplicación puede ser ubicado en cualquier lugar. Por eso es que yo de aquí lo pasé al origen. Y el vector del momento M se puede descomponer en sus componentes rectangulares. Y ya nos queda un par de filminas para terminar la clase que dicen, entonces, descomposición de una fuerza A en una fuerza O y un par. Entonces aquí tenemos un cuerpo rígido. En ese cuerpo rígido hay un punto del cuerpo en el cual se está aplicando una fuerza F. Yo quiero calcular el momento que hace esa fuerza aplicada en A con respecto a O. Quiero ver cómo rota con respecto a O el hecho de aplicar esa fuerza F sobre el cuerpo rígido en A. Entonces, por definición del momento, dijimos que es R cruz F. Entonces sería el vector que va de O hacia A, cruz F. Ese es el momento. Sin embargo, como estamos trabajando con pares, vamos a crear dos fuerzas de tal forma que sea el mismo efecto. Este igual significa que estamos manteniendo el mismo efecto sobre el cuerpo rígido, tanto en rotación como en traslación. Entonces acá, si yo agrego una fuerza F y una menos F, por decirlo así, aquí se están cancelando. Entonces, como dicen, no ha pasado nada. Entonces, vemos que aquí tengo F y F y menos F. Entonces, si yo agrupo esta y esta, veo que aquí se me forma un par, que es un vector libre. Entonces, F menos F al final yo lo convierto en un par y lo puedo poner en O. Entonces, si yo tenía al inicio un cuerpo en el cual se está aplicando una fuerza en un punto dado, y si yo quiero desplazarlo a otro punto manteniendo el mismo efecto, lo que tengo que hacer es agregar sobre el nuevo punto la misma fuerza y un vector momento, que es el momento del par, que es la distancia de R cruz de la misma fuerza. Ok, ¿qué dice acá? Un vector de fuerza F no se puede trasladar a O sin afectar su acción sobre el cuerpo. Entonces yo quería trasladarla. ¿Por qué? Porque quiero trasladar, a ver cuál es el efecto. Pero yo no puedo llegar y trasladarla, porque si yo la traslado ya, casi como así, el efecto sobre el cuerpo no va a ser el mismo que el efecto original. Entonces yo quiero trasladar la fuerza de tal forma de conservar el mismo efecto, de que rote o se traslade. Entonces dice, agregar vectores de fuerza iguales opuestos de no produce ningún efecto neto sobre el cuerpo, que es este punto de acá. Las tres fuerzas se pueden reemplazar por un sistema de un vector equivalente de fuerza y un vector de par, formando un sistema fuerza-par. Entonces, esto es lo que quería llegar. Cuando hablamos de un sistema de fuerzas, o en este caso una sola fuerza, estamos haciendo algo equivalente sobre el cuerpo de tal forma que, para que sea equivalente, en otro punto, el efecto que provocaba la fuerza en el caso 1 va a ser igual en este caso 2, si se toma un sistema fuerza-par, que es una fuerza y un par. Y aquí es si yo lo descompongo en una fuerza dada en O y un par. Entonces, esta misma fuerza de acá, yo dije, la movemos para acá, que fue el caso anterior, de la fórmula anterior. Y ahora aquí yo lo quiero mover a otro punto, O'. Entonces, lo que dice acá es que mover F de A a un punto diferente, O' requiere la adición de un vector de par O', que es R'F. Ok, yo pasé de aquí a acá.
¿Estamos de acuerdo? Que fue el anterior. Entonces era el momento de R cruz F. Y tengo este sistema fuerza par, fuerza y un par. Ahora yo la quiero trasladar a otro punto. Entonces, yo no puedo trasladar el mismo momento de aquí a acá. Y la fuerza sí la puedo trasladar, pero le tengo que agregar el efecto del momento. Entonces, de aquí a acá no es el mismo momento o sobre O', sino que le tengo que agregar la diferencia o el efecto que hace al trasladar la fuerza F como si antes no estuviera MO de O a O'. Entonces, como ya tenía un momento O, le tengo que sumar el momento de ese cruz F para obtener el momento MO', que es lo que dice acá. Los momentos de F sobre O y O' están relacionados por MO', R' cruz F, que es R más S, que también lo podemos ver acá como R más S. Esa R' es S más R o R más S cruz F, que al final es R cruz F más S cruz F. Entonces el momento O' va a ser el MO que yo tenía originalmente cuando pasé de A O, más el momento que yo tengo al pasar de O más O'. Entonces, mover el sistema de fuerza par de O a O' requiere la adición del momento de la fuerza O sobre O', que es lo que acabamos de ver. Okay. Y con esto entonces terminamos lo que sería la sección 3.3 del libro. Ya la próxima clase iniciaríamos entonces con la sección 3.4 y la práctica asociada a estas dos secciones, 3.3 y 3.4.